Bueno, vamos a hablar del trabajo del Consejo Constitucional. Está con nosotros a esta hora de la mañana su vicepresidente, el consejero Aldo Valle, a quien le damos la bienvenida. Consejero, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Buenos días, Claudio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, no, gracias a usted por aceptar a esta hora de la llamada, a esta hora de la mañana el llamado, ahí se me está dando vuelta las palabras. Consejero, partamos por lo que finalmente se conoció durante la jornada de ayer, esta decisión de la Corte Suprema de no acoger el recurso presentado por las bancadas oficialistas, pero por temas de forma, no de fondo, y la decisión también obviamente de ingresar un recurso de reposición, pero más allá de eso también respecto de algunas notas de prensa que hablan que esta decisión habría incrementado las tensiones al interior del Consejo Constitucional. ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, las tensiones, comprenderás tú y todos quienes nos escuchan, a propósito de un debate constitucional que se lleva a cabo por representantes de sistemas, de ideas, de tradiciones políticas, intelectuales, de creencias distintas, ¿no? Siempre tiene un grado de tensión. Ahora, hay momentos en que eso se incrementa, por razones también me parece a mí muy explicables. Después de las enmiendas se produjo un cambio, porque obviamente ahí quedó de manifiesto las pretensiones, los anhelos y los intereses que representan los y las consejeras. Y entonces, claro, una de esas enmiendas dio lugar a que se interpusiera este recurso por parte de la bancada de Unidad para Chile, porque se ha estimado que no es parte del procedimiento el que se pueda alterar estructuralmente el anteproyecto, salvo que fuese por una vía de consenso, de acuerdo. Bueno, eso no se produjo y entonces dio lugar a esta reclamación que tiene solo por objeto corregir un procedimiento. En el derecho público, y obviamente tratándose del procedimiento para elaborar una nueva constitución, las normas deben ser respetadas con un sentido muy estricto. Entre otras cosas para evitar cuestionamientos. El proceso no puede tener ninguna sombra de legitimidad o de falta de legitimidad. Y ese es el sentido, y por eso se va también a interponer la reposición, que ha atendido que no se ha visto el fondo del recurso. Lo que se hizo fue simplemente requerir que se acompañaran unos antecedentes que en todo caso, a mi juicio, resultan innecesarios. Desde luego siempre debe ser respetuoso de las resoluciones judiciales, cumplirlas, acatarlas, pero tiene derecho desde luego a discrepar de su fundamento, y en mi caso, porque había antecedentes acompañados, a mi juicio, suficientes para acreditar la calidad de consejero de las personas que concurrieron, y también que representaban un quinto, ¿no?, que es lo que la ley, la norma constitucional exige para poder ejercer esta acción judicial. Consejero, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es? Porque la verdad es que normalmente cuando uno mira la prensa se entregan frases, se hacen cuñas y no se explica mucho de qué se trata el problema de fondo. Entonces me gustaría que nos explicara cuál es el punto con el que ustedes discrepan y que los lleva a la Corte Suprema. ¿Cuál es la enmienda, si es una, si son más de una, específicamente que hace que ustedes digan esto no corresponde porque supera los límites y los bordes establecidos? Bueno, el procedimiento y el proceso están diseñados sobre la base de que se establecía previamente, ¿no?, un anteproyecto que era elaborado por una comisión experta, ¿no? Esa comisión tenía, entre otras tareas, fijar la estructura del proyecto de nueva constitución, ¿no?
esto no significa que no se puedan tratar nuevas materias, ni que no se puedan introducir cambios en las normas y en el anteproyecto, pero el mismo reglamento da lugar a que si se quieren hacer cambios estructurales que alteran la fisonomía del proyecto, que es lo que ocurre cuando usted introduce capítulos nuevos. Perfecto, es capítulo nuevo el que estaban introduciendo. Claro, ¿con qué propósito? Con el propósito de, básicamente, ¿no? Y eso es el fundamento finalmente que se hace valer en el recurso, es que el contenido tuvo un proceso de análisis, de estudio hasta ahora, que derivó en enmiendas. Cuando usted introduce un capítulo completo, bueno, los otros no tienen posibilidades de interponer enmiendas, no lo conocen, o sea, quedan en una condición disminuida, o quedamos en una condición disminuida. Entonces, antes de que ocurriera esto, se habló de la necesidad de establecer un consenso que permitiera a una y a otras partes ser partícipes, ¿no? Y que luego, obviamente, participara en la discusión, que es lo que viene ahora. Y entonces el diseño responde a eso, a que no se produzca esa fijación de estructura, responde a eso, a que en la discusión, bueno, ninguna parte pueda verse en una condición desventajosa. Y obviamente que quienes no tuvieron ninguna oportunidad de enterarse de ese capítulo, no tuvieron ninguna oportunidad, en definitiva, de poder evaluar y de poder formular enmiendas porque se identifican los momentos, y el proceso está diseñado para que no se identifiquen los momentos, sino que haya un periodo que permita a la otra parte, ¿no es cierto?, formular enmiendas. Eso es lo que, con eso partimos todos. Y aquí se produjo entonces una diferencia que se puede superar por la vía también del acuerdo, del consenso. Aquí es bien importante hacer presente que no es que haya una decisión de oponerse a que se trate en un epígrafe separado o en un capítulo separado Fuerzas Armadas. Yo por lo menos creo que no debiera haber, digamos, en eso ninguna oposición que haga imposible la incorporación o de un capítulo o de un epígrafe dedicado específicamente. Obviamente habrá que ver el contenido, ¿no? Pero entiendo que en el contenido no hay mayores, digamos, dificultades por lo que hemos visto hasta ahora. Y tampoco sobre seguridad, o sea, nadie puede negarse a que, claro, no pertenece a la tradición de las constituciones ocuparse en seguridad, pero claro, las constituciones responden a tiempos, a épocas, a momentos, a sistemas sociales muy distintos, y hoy día es explicable que se trate en la Constitución, desde luego, unos principios rectores en el nivel que corresponde a la Constitución sobre materias de seguridad, u otras que a mí también se me puedan escapar. Entonces, no es ir a poner en discusión, a oponerse a que se traten las materias de seguridad o de Fuerzas Armadas de la manera que se ha propuesto, sino que el procedimiento. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué no se ratifica simplemente eso? Bueno, porque en materias de derecho público no es bueno que documentos tan relevantes como son, ¿no es cierto?, las constituciones, queden expuestas a un cuestionamiento. Perdón que lo interrumpa, que lo interrumpa, consejero, pero usted está diciendo que no habría problema en agregar un capítulo relativo a Fuerzas Armadas, y uno se pregunta por qué tiene que haber un capítulo de Fuerzas Armadas, y si fuera por eso tendríamos que poner capítulo respecto a un montón de otros estamentos. ¿Qué rol tienen las Fuerzas Armadas distintas, superiores a todo el resto de la institucionalidad chilena? Bueno, yo no tengo dificultades en el sentido de que si se hace necesario para un acuerdo político, yo creo que no debe haber. A mí me parece riesgoso, en fin. No, mire, no necesariamente riesgoso, yo tengo una diferencia ahí. O sea, lo que sí está claro es que no son órganos autónomos, no son instituciones autónomas, o sea, no deben estar, y eso es lo que he sostenido toda vez que se me pregunta, en el mismo nivel que el Banco Central, porque el Banco Central requiere de una autonomía, no es el caso de las Fuerzas Armadas. Pero insisto, aquí el propósito no es impedir que se trate esas materias de la manera como finalmente haga posible el acuerdo político o el proceso. Se trata más bien de un error de procedimiento, que es lo que queremos corregir o se pretende corregir.
Ujú. Consejero, respecto del cronograma de debate de estas enmiendas, porque también ahí ha surgido la preocupación respecto de una suerte de estrategia de las bancadas de la derecha para postergar este debate, o al menos así se ha esbozado por parte de las bancadas oficialistas o de algunos miembros de las bancadas oficialistas respecto de se corre el riesgo efectivamente de que esto termine tan apretado que incluso el debate sea muy acotado y que no permita abordar el fondo de cada una de las cerca de 1000 enmiendas que se presentaron. ¿Cómo ve eso también? Bueno, evidente que en un proceso constitucional lo que hay o debe haber fundamentalmente es una deliberación pública, ¿no? Que se lleva a cabo por representantes que fueron elegidos para el efecto precisamente de debatir, de discutir con la mayor transparencia, ojalá con el tiempo necesario. Y aquí me parece a mí que no hemos logrado todavía ese acuerdo de dejar el mayor tiempo disponible a la discusión y a la votación, porque claro, es muy difícil que usted pueda separar de una manera muy nítida o absoluta la discusión de la votación. Puede haber acuerdos en el sentido de, mire, primero discutamos y una vez que hayamos hecho la discusión de todas las enmiendas en un determinado capítulo o en una comisión, ¿no? Entonces, démonos la oportunidad también de buscar acuerdos que puedan terminar en corregir algunas enmiendas, en matizar algunas enmiendas o en retirar enmiendas. Y entonces la votación mejor dejarla hacia el final. Pero yo creo que es riesgoso que no nos demos el tiempo y hemos estado, bueno, con alguna diferencia en esta definición. Yo espero que la resolvamos muy pronto. Sí, consejero, justamente a propósito de algunas encuestas, relativizando por supuesto siempre que las encuestas son fotografía de un momento y punto, señalan que hay poco interés y poco conocimiento e incluso una predisposición al rechazo a este proyecto que habría que votar en diciembre. Respecto a eso, ¿ha faltado esa información? Porque recordemos que en el proceso anterior, con todos sus defectos, teníamos información de hasta los suspiros que daba cada uno de los consejeros mañana, tarde y noche. Esta discusión a la que usted se refiere, esta conversación, este debate interno, ¿no sería interesante que también estuviera en conocimiento de la ciudadanía para que se pudiera formar una opinión? Porque es cierto que es un sistema de representación, pero el debate interno, la verdad es que públicamente se conoce poco. Bueno, sin duda que usted tiene toda la razón y lo que queremos garantizar precisamente es que el debate se haga de la manera más transparente posible y en todo proceso siempre hay obviamente diferencias que mientras no se resuelven muchas veces los interlocutores, ¿no?, buscan que una vez que se adopten las definiciones, estas se den a conocer y a mí no me cabe la menor duda, digamos, que ese va a ser el caso, porque nosotros concluimos hace muy pocos días, ¿no?, una etapa que es la de haber analizado el proyecto y propuesto las con enmiendas. El apoyo de expertos, lo que se cerró, digamos, con las propuestas de enmiendas. Las no terminan exactamente los días por programación o por desprogramación, se siguen escuchando expertos, en algunas comisiones ya se inició el análisis de las enmiendas, pero se ha efectivamente solicitado en las comisiones que haya todavía un tiempo adicional. Y yo por lo menos no estoy de acuerdo en que
no iniciemos la discusión lo antes posible. Y esa ha sido, digamos, mi opinión en la mesa y en la reunión de delegados, y en eso, digamos, estamos porque queremos que tener los tiempos suficientes para no estar a última hora después debatiendo, porque bueno, eso lleva a la improvisación y muchas veces a que tengamos un mal texto constitucional. Entonces, esa discusión está hoy día en el Consejo y esperamos, digamos, resolverla muy prontamente, pero no es más que esto, digamos, ¿no? Es que en el cronograma se introduzca un cambio y sobre esa base, digamos, tengamos la oportunidad, como digo yo, de continuar el proceso de la única manera que es posible, que sea un proceso en que la deliberación, ¿no es cierto?, se lleve a cabo de la manera más transparente posible, pero posibilitando siempre también, ¿no?, que haya espacios para los acuerdos, para la conversación, lo que no necesariamente acontece todo en la, por así decir, en la discusión formal. Hay también, y yo creo que lo más sincero en eso, digamos, es decir que también en estos procesos hay intercambios de opiniones que se van dando fuera, por así decir, de la discusión formal. Uh-huh. Bueno, consejero Aldo Valle, vicepresidente del Consejo Constitucional, queremos agradecer que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Que tenga un buen día. Bueno, también para ustedes. Buenos días. Buenos días. Son las 8 de la mañana en punto. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque en breve llega Patricio López para continuar con el programa. Y Juanita, nosotros ya nos reencontramos mañana jueves, así que... Mañana es jueves ya, ¿eh? Mañana es jueves ya, se fue rápido esta semana, así que los esperamos ahí en que tengan buen día. Próximo día.